por esta hora que nos van a brindar. Hoy nos va a acompañar el ingeniero César Gallejo. En un momento él estará con nosotros, aunque él ya está ahí, pero vamos a dar 2 minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Y en un momento le damos la bienvenida al ingeniero César. Gracias, Daniel. Muy buenos días nuevamente. Para cumplir nuestro horario, invitamos al ingeniero César. Ingeniero César, de parte de Hacienda, darle la bienvenida como siempre, por su tiempo, su conocimiento, por compartirlo con nuestros asistentes. Igual a ellos que siempre nos acompañan, así les da la bienvenida y esperamos que nos sigan acompañando. En este momento, ingeniero, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, por favor, ingeniero. Listo, Daniel, muchas gracias. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es César Augusto Gallego Sánchez. Soy consultor independiente, trabajé muchos años en muchas firmas consultoras. Actualmente me dedico más que todo a hacer proyectos de estudios, a dar de tipo estudios como armónicos, flujos de carga, emisionamiento de filtros, planeamiento, etcétera. También doy clases en universidades frecuentemente, y ahora con la virtualidad se me ha facilitado dar clases porque pues hay universidades lejanas y eso no tiene inconveniente ahora. Bueno, entonces vamos a dar inicio. El objetivo ahora es desmenuzar el tema de los armónicos un poquito, por lo tanto voy a presentar ciertos temas y cada uno de ellos podría dar origen, todos podrían dar origen fácilmente a una charla de 1 hora, así como esta. Entonces, el objetivo es presentar esas cosas básicas. Entonces, vamos a empezar mostrándoles cuál va a ser el contenido. Básicamente, explicar un poquito del THD y de dónde sale, porque usualmente simplemente lo presentan a uno, lo mismo que el TDD, qué normas regulan el tema. A propósito, es una charla sobre armónicos, no sobre calidad de potencia, que podría ser otro tema. Es solamente uno de los temas de calidad de potencia, ¿sí? Después miraremos el problema de la resonancia, que no es muy claro para muchas personas. Los armónicos de secuencia cero, ¿en qué consisten? Algo que tiene que ver con la suma de armónicos. Disculpan el celular. El factor K, que es muy usual, que la gente tenga que presentarlo, solicitarlo. Entonces, como para intentar de que se entienda un poco más. Los filtros, y ahí terminamos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte de definición. Esta es una onda de corriente común y silvestre de 60 hercios. ¿Qué tiene de especial ahí como la presenté? Que la presenté 20 por raíz de 2 y no el producto. Porque uno con un equipo de medición mide el 20, no mide el raíz de 2 casi nunca. Tiene que ser con osciloscopio, un equipo diferente para poder medir el raíz de 2, pero usualmente uno dice circulan 20 amperios. Bueno, aquí hay una diferencia con la anterior. La frecuencia la multipliqué por 3. Voy a devolverme a la anterior para que vean. Vean que la frecuencia es 60 hercios. Está metida ahí dentro del seno, la onda seno, es 60 hercios. En cambio aquí es 60 por 3, por eso el 3 quedó afuera. Y ahora que lo pienso me deja pensando el 2, lo que pasa es que quería hacer de pronto el 2 afuera o el 2pi. Quería hacer mucho énfasis en ese dato del 3 por 60, ¿sí? Quería dejar el 3 aparte. Aquí he sumado las dos ondas. Aquí se han sumado las dos ondas. La suma de las dos es la verde. La azul es la referencia. Entonces esa onda es muy rara por un motivo. A nosotros nos enseñaron en la universidad a solucionar circuitos que tenían la onda azul, no la onda verde, sino la onda azul, ¿sí? Continúo.
Ahora la voy a aumentar más. Otra onda más, ya multipliqué, fue por 5 en vez de por 3. Y ya, para los que no se han dado cuenta, empecé con 20 raíz de 2, me voy a devolver. Continué después de eso con 5 raíz de 2 y ahora bajo a 1 raíz de 2. ¿Sí? Siempre he ido bajando. Ahora voy a comentar algo sobre eso. En últimas está la onda. 20 raíz de 2, 5 raíz de 2, 1 raíz de 2. Ahí están las sumas. Y eso era para mostrarles cómo es la forma de la onda cuando uno empieza a agregarle términos, como la onda azul, que es la de 60 hercios, se va distorsionando poco a poco. ¿Sí? Cómo se va distorsionando poco a poco y puede llegar a distorsionarse bastante. Voy a mostrar una onda muy distorsionada, ¿sí? Esta onda. Ahí posiblemente hay muchos otros que hacen esa forma tan rara. Entonces uno tendría esta. Es decir, que el equipo, el sistema, está viendo la onda verde y uno con el equipo de registro mide la onda verde y él se encarga de producir de ese 20, ese 5 y ese 1 y ese 135 y te lo informa. A través de una teoría matemática permite descomponer la onda verde como en pedacitos. Y esa teoría matemática se llama, ya les voy a comentar. Entonces uno dice, la fundamental es de 20 amperios y tiene el tercero y el quinto armónico. Quiere decir que tiene una frecuencia de 180 y una de 300. Y que la magnitud del tercer armónico es 5 amperios y del quinto armónico es de 1 amperio. Me voy a devolver para que veamos eso en la fórmula. Entonces uno dice que tiene el primero no es un armónico, el tercero y el quinto, y que la magnitud es 20, 5 y 1. Eso es lo que decía aquí, 20, 5 y 1. Entonces aquí viene digamos que una definición de un libro de armónicos que corresponde a lo que acabamos de decir. Son corrientes, ahí lo puse entre paréntesis en inglés, son corrientes o voltajes sinusoidales a frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia a la cual está diseñado el sistema para operar. Y a veces hay unos valores que no son múltiplos enteros y le tienen otro nombre. Ese no es el tema de ahora. Sí, no, ese no es el tema. En el caso mío son múltiplos enteros. ¿Sí? Es decir, podría haber el 3, el 5, el 7, muchos otros armónicos. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta ahí es lo que llamábamos en la presentación conceptos. Ahora venía THD, pero para poder introducir al tema de THD, inicio con un tema porque esto me permite introducir al tema. Si la corriente anterior circula por un tramo monofásico, siempre abrevio, para no escribir monofásico, que es muy largo, 1F. Entonces, monofásico de resistencia R, no la sabemos. Y si se cumple el principio de superposición, que siempre se cumple, eso es una maravilla. Ese principio se cumple en cantidades de temas de física, de ingeniería eléctrica, de todas las ingenierías, y eso hace posible explicar muchos temas. Si se cumple el principio de superposición, se afirmaría que las pérdidas totales son estas. Entonces, ya saben que el veneno, por así decirlo, es que hay un principio de superposición, o si no, no es válido hacer la suma que estoy haciendo ahí. Eso sería inválido presentar eso, y no se entendería, ¿sí? Bueno, por lo tanto, las pérdidas adicionales divididas en las dos corrientes armónicas son los últimos dos términos, ¿sí? Estas son las pérdidas adicionales. Entonces, ¿cuánto fueron las pérdidas adicionales con respecto a la corriente fundamental? A la fundamental sería esta. Espero que se entienda. ¿Sí? Vean que R se puede simplificar y me queda este término. ¿Sí? Se podría entonces afirmar que está circulando una corriente adicional que expresada en porcentaje. Entonces, si quiero hablar de corriente adicional, tengo que sacar la raíz cuadrada, que este término está al cuadrado. Entonces queda así, ¿sí? Y la saqué, dice expresada en porcentaje de la fundamental. Entonces por eso la multipliqué por 100, para que me quedara en porcentaje. ¿Sí? Bueno. Expresada en forma genérica, este sería el término. ¿Sí? Bueno.
Esto da origen a un factor muy conocido que en español se llama distorsión armónica total, en inglés THD. Como es de corriente, se adiciona el subíndice y queda la expresión ya que ya la conocíamos. Sí, es esta. Si como esa corriente circula por el sistema, da origen a que existan armónicos de voltaje y por lo tanto una expresión similar a la anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el THD? En resumidas cuentas, pensé que había una, sí, porque estoy viendo esta, qué extraño. Un momento, voy a ver, me estoy devolviendo. Sí, hay una diapositiva que hablaba, tal vez la oculté, de que el THD en el fondo es la cantidad de corriente adicional que me produce unas pérdidas adicionales. Sí, bueno. A veces se habla del TDD, corriente máxima demanda del sistema, entonces no dividen entre I1, sino que entre la corriente máxima. Entonces, es la misma expresión, pero entre demanda máxima. Entonces, para que podamos comparar las dos expresiones, TDD y THD, la presento a continuación. En el segundo caso, en el del THD, la fundamental es de la onda de corriente en particular. En cambio, en el primero, no. Es de la corriente nominal, la máxima corriente de demanda del sistema, o incluso, y es muy frecuente, se hace uso de la corriente nominal del transformador de conexión. Eso es un poquito falso, pero eso es un truco permitido, muy permitido. A ver, doy como una idea. Supongamos que tenemos 200 amperios de demanda máxima y el transformador aguanta 300. Entonces, a veces esa expresión es dividida entre 300. Obviamente da un THD mucho menor. ¿Sí? Entonces, eso se puede prestar a polémicas, pero eso es algo que se hace. ¿Sí? Bueno, aquí está lo que quería decir ahorita que pensé que estaba oculta, que el factor THD representa el incremento en porcentaje equivalente de corriente con respecto a la fundamental que ocasionaría unas pérdidas adicionales. Entonces, en el fondo el THD es un incremento porcentaje en corriente. Entonces, por eso suman todas las corrientes armónicas y después le sacan raíz cuadrada y tiene que ver con pérdidas. El THD es muy relacionado con pérdidas y por eso en las primeras diapositivas dije pérdidas adicionales, no puse la palabra THD, puse pérdidas adicionales. Ya saben de dónde viene también la palabra THD, ¿sí? Entonces era como para ubicarlos en ese tema. Entonces aquí está la definición formal del THD extractada de la norma IEEE 519. Está en inglés, me disculpan, pero es como para que quede completo. Dice que es la raíz de la relación, de ratio, la relación, ese es el cociente que están viendo, de una raíz media cuadrática del contenido armónico, ahí está el contenido armónico, dividiendo entre el fundamental. Dice ahí que excluyendo los interarmónicos, no estoy hablando de si no hay múltiplos enteros son armónicos, no estoy hablando de valores no enteros que serían los interarmónicos. Dice que dice que hasta el 50, así no lo decía la definición original, porque nadie usualmente es demasiado pequeñito y no vale la pena. En todo caso dice que si vale la pena agréguelos. Es como decir, usted podría decirlo de otra forma, decir, si le da la gana agregue más de 50, si no, no. Entonces usted verá si lo agrega o no en la fórmula. Sí, si le conviene o no. Esa definición fue sacada de la última norma, entonces eso es lo que casi que lo que sigue. Casi que lo que sigue. Entonces, origen. ¿Qué es lo que origina que la onda no sea la sinusoidal azul que vimos hace un momento? Lo que da origen a eso son unos equipos que antes no existían, como los equipos de electrónica de potencia, hornos de arco. Bueno, horno de arco existe desde hace muchos años. Un equipo de electrónica de potencia muy grande que se llama el FATS en Colombia existen FATS. Eso podría dar origen a una sola charla. Ese equipo existe en Chinú, en Bacatá, en Tunal, en Caño Limón, así como en el sistema de transmisión. Existen que yo recuerde ahora. También puede ser fuentes de potencia switcheadas. ¿Cuáles son esas fuentes de potencia? Como esos cargadorcitos que vienen anexos ¿cómo se llama? Al PC. Eso es una fuente de potencia switcheada. Ellos tienen una característica que da origen a una simplificación muy interesante, que la primera media onda es idéntica a la segunda media onda, pero en sentido contrario.
Entonces, la onda completa y la segunda onda idéntica. Vamos a devolver para que veamos esa característica en las dos ondas que ya vimos. Entonces, me voy a devolver bastante, que las mostré como un ejemplo. Aquí está, por ejemplo, una en ahí, y esos son figuras de ilustración solamente. Pero aquí está la onda. Si ven que la primera media onda es idéntica a la segunda media onda, y esta, que fue la que calculamos, también se cumple, que la primera media onda es idéntica a la segunda media onda. ¿Sí? Entonces voy a adelantar bastante para donde íbamos, que era que quería reforzar ese concepto, porque ese concepto es muy importante ahora. ¿Sí? Dice aquí también otra cosa, y se puede demostrar, generalmente disminuyen en magnitud a medida que aumenta el valor de la frecuencia, es decir, el valor de a su n va disminuyendo. En la representación muy matemática, en a sub n hay un factorial en el divisor y eso hace que eso disminuya rapidísimo. Entonces lo normal, lo usual, es que a n va cambiando de valor. Entonces vamos a ver las consecuencias de esa característica fundamental, que la primera onda, media onda, es idéntica a la segunda media onda, pero en sentido contrario. Y la consecuencia es que a sub 0 es igual a 0. Entonces algunos, y siendo muy estrictos matemáticamente, dicen a sub 0 sobre 2, porque hay una demostración que es así. Como quieran, es una constante. Entonces, sea, como a sub 0 vale 0, 0 sobre 2 va a 0, o si quieren pongan un 0. Y n se convierte en un número impar. Esa es la otra característica. Entonces, cuando aparecen valores pares, ¿qué significa? Entonces, ya vamos a ver. Entonces, lo primero es que la onda quedó así simplificada, la voy a mostrar ahora en una forma de números impares, A2n más 1, 2n más 1, claro, porque ahora n empieza en 0, no en 1, para que pueda cumplirse perfectamente, ¿sí? Entonces la forma, cuando se mide, y cuando ponen un equipo de medición y encuentran que a su 0 es diferente de 0, o, n es un par, porque puede ser ambas cosas o no, es porque hay problemas con la onda inicial y posiblemente haya problemas de mantenimiento en equipos, no debe existir. No debe existir la otra onda media. Ahí hay una figura de ilustración en que se ve que la primera media onda es idéntica a la segunda, pero en sentido contrario. ¿Sí? Y eso que es una ilustración, pero la puse solamente para que vieran. ¿Sí? Bueno, solamente como descanso. Bien, ese es el tema. El tercer tema son normas, las normas que regulan los armónicos. Entonces, los diferentes entidades gubernamentales decidieron sacar normas para decir, bueno, ¿cuánto vamos a permitir? Entonces, la norma más americana, que son las dos primeras, se enfocaron en reducir los armónicos, dicen, prohibido tener más de tanta cantidad de armónicos en la frontera comercial. En cambio, la norma ISE, la americana, se concentró más, y son muchas, ahí apenas estoy poniendo una, pero esta es la más representativa, la raya 3, raya 2. Se concentraron más en los equipos, ¿sí? Entonces, ahí, eso es lo primero. Segundo es que, ¿cuál es la diferencia entre la norma 519 del 92 y la 519 del 2014? Sí, posiblemente la que salga, no sé. Hubo 22 años entre una norma y la otra, y usualmente la diferencia son 10 años. Vamos a ver si en el 2024 sale otra. Y ya le quitaron la palabra prácticas recomendadas. Es que al principio es una sugerencia. Ya después es más como, por favor, obedézcala, y la última es, tiene que obedecerla, y ya no se llama, ya se llama estándar. Le ponen la palabra muy, muy claramente estándar. Bueno, el caso es que en verdad la norma no ha cambiado en lo fundamental que es el límite. ¿Qué cambió? Que la 92 tenía una teoría muy buena, muy interesante, que la recomiendo. En la 2014 la quitaron, pero la 92 no era muy precisa en cómo medir. En cambio, la 2014 precisó ese detalle de cómo hacer la medición. Eso me encantó, porque dejaba muchas partes como cuando usted iba a medir, decía, bueno, y cada cuánto tiempo, etcétera. Entonces me tocó hasta inventarme reglas de cómo medir en ese tiempo, en el 92. Cuando empecé con esto era el 93, me acuerdo.
Y la IS, en cambio, se enfoca en equipos. Entonces les voy a mostrar una tabla que están en la del 92 y la del 2014. Es una tabla muy conocida. Entonces, esa tabla, voy a mirar la parte de la izquierda, que es la tabla 2, porque dice que va de 120 voltios a 69. Casi todas las empresas están ahí. 13.2, empresa a 13.2 kilovoltios, empresa a 34.5. Hay empresas poquitas a 66 kilovoltios. La tabla de la derecha es muy raro ver empresas a 115, pero las hay. Por ejemplo, en Bogotá, cerca de Bogotá, hay varias empresas a 115, pero son escasas. Y hay otra tabla más que no la presento y no la voy a presentar aquí, que es más para más de 161 kilovoltios, pero es para 230. Y esas sí que son poquitas. Bueno, entonces vamos a explicar una sola que es la tabla 2. ¿Sí? Bueno, lo primero es que la definieron con respecto al TDD. Entonces me voy a devolver para recordar qué es el TDD. Entonces me voy a devolver bastante para que recordemos la definición. Es la misma fórmula, pero donde abajo, donde hay I1, pongo la corriente máxima de demanda del sistema. Y la norma permite la corriente nominal del transformador de conexión. Entonces no voy a poner la fundamental, entonces voy a otra vez a adelantar para que recordemos, porque es la primera columna y es como complicadita, ¿cierto? La tabla, ¿sí ven que es complicadita? Ellos decidieron, los que hicieron la norma, que permitían los armónicos dependiendo de cuál. Entonces, por eso dice de 3 al 11, del 11 al 17, del 17 al 23, y supieron ponerle el igual y el mayor, mayor igual, menor igual. La norma es de armónicos impares, dice odd harmonics. Odd harmonics, por lo que dije hace un momento, que no deben de existir los pares y el término constante de la expresión no debería existir si la onda fuera idéntica. La primera mitad a la segunda mitad. Entonces la norma se enfocó en armónicos impares. Sigo explicando esa tabla porque no es tan sencilla, tiene sus bemoles. Entonces después dijeron, ¿y qué tan fuerte es el sistema? Porque si usted me lo pone, voy a hacer un ejemplo. En una subestación, voy a dar ejemplos de un Bogotá, un Cali, un Medellín, un Barranquilla, la cosa va bien. Pero si usted me lo pone en un lugar muy lejos, voy a inventarme, en los llanos orientales, la cosa va mal. Entonces ellos dijeron, no señor, no es lo mismo 5 amperios armónicos en un lugar que en otro. Entonces por eso, un momentico saco el puntero láser, por eso ellos hicieron esto, queriendo decir que aquí está la fortaleza del sistema. En esta primera parte directamente proporcional, entre más fuerte el sistema, esto no es fácil de entender, mejor. Entonces aquí viene algo hasta difícil de entender, que es cuando un sistema fuerte es que tiene poquita impedancia. Y un sistema con poquita impedancia, un número muy grande de corriente de cortocircuito, porque aquí dice corriente de cortocircuito. ¿Cuál? Trifásica, señores. No lo dice en ninguna parte, pero es trifásica. También hicieron que en porcentaje de IL, y la IL es la corriente de carga. Eso es la misma corriente del TDD. Es decir, entre más grande el sistema, entre más poderosa la empresa, más armónicos. Digo, más armónicos. Entre más grande este número da más pequeño. Sí, bueno, aparente, sí, da más pequeño, sí, entre más grande. Lo que pasa es que en porcentaje, porque está el TDD, pues no pasaría eso, pero es como para comentarles. Entonces, aquí hicieron esta tabla, entonces usted tiene, para poder evaluar, que ver en cuál fila se ubica. Y cuando se ubique, porque tiene que hacerlo a través de esto, obtener la corriente de cortocircuito trifásica, dividirlo en la corriente máxima de carga y ver dónde se ubica. Luego de que se ubicó, saben qué fila trabajar. Entonces, en una medición, entonces, como hay tantas mediciones, usted puede medir cada 5 minutos, cada 10, etc. La norma habla sobre eso, yo me lo voy a saltar, entonces usted vería, si el armónico, voy a suponer que son pares, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Porque el 11 no lo incluye. Son menores, voy a suponer que estamos aquí, es menor al 10%. Luego, que el armónico 11, 13, 15 son menores a 4.5. ¿De dónde sacaron estos datos? Ya vamos para allá. Aquí hablan de los armónicos paros, even pares. Dicen, ok,
Si tiene armónicos pares, pero solamente le permitimos el 25%. ¿Qué significa? Que si usted tiene un armónico par, por ejemplo el 4, el armónico 4 le permiten 2.5%. Estos son armónicos en porcentaje de I sub L. En porcentaje, mucho cuidado. Es decir, que la corriente es 300 amperios, el 2.5%, bueno, el 10% sería 30, 2.5%, la cuarta parte 15, 7.5. Un armónico no puede tener más de 7.5 amperios, es lo que quiere decir a eso. Y el total del TDD, 12. Entonces, aquí están las reglas para aplicarla. Casi siempre pensaría yo que van a aplicar esta tabla. De pronto sería bueno mencionar que la del 2014, pero da lo mismo porque la tabla no cambió entre el 2019, entre el 92 y el 2014. Fue la misma tabla. Ya saben la diferencia. ¿Sí? Estos son armónicos de corriente. Entonces dijimos que al circular armónicos de corriente por la red, aparecen armónicos de voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la electrificadora, sí, que alimenta 10 cargas es como laxa y permite esos armónicos? Podrían ocurrir armónicos de voltaje muy grandes. Entonces, la norma presentó el límite de armónicos de voltaje. Es este. Entonces, aquí viene algo importante y lo dice, y por eso hay un espacio en blanco. Vean la definición. Dice en el PCC, ya voy a decir que es el PCC. Los propietarios del sistema, los operadores, el operador es el, ya en Colombia le llamamos OR, el OR, debe limitar los armónicos de voltaje como sigue. En cambio, el armónico de corriente es una obligación del usuario. Es una obligación del usuario. Ahora adelante viene algo. Aquí solamente hay una definición que es, si el OR logra que todos los clientes cumplan con la norma de corriente, muy seguramente el OR cumplirá con la norma de voltaje. ¿Sí? Aquí hay algo que no está en la diapositiva. ¿Cómo sé que, cuando voy a medir, cómo sé que estoy cumpliendo? Si tengo armónicos de corriente excesivos y el OR tiene armónicos de voltaje excesivos. Aquí hay un problema gravísimo, que me toca medir sin la carga. ¿Y cómo voy a pagar la fábrica para poder medir armónicos de voltaje? No se puede. En teoría hay que hacerlo antes de energizar. Cuando estoy en el proceso de energizar, voy y le mido como los armónicos de voltaje para ver si me puedo conectar. Porque si se están cumpliendo ambos, muy grave la cosa. Es decir, si estoy incumpliendo armónicos de voltaje yo y también el operador me está incumpliendo armónicos de voltaje después de conectado, queda en la duda de quién es el culpable de qué. ¿Sí? Por si acaso, el PCC es una abreviatura muy conocida. Vean en inglés y en español diríamos frontera comercial. Entonces, vean como dice en inglés, punto de acoplamiento común. Entonces, la gente dice que cuánto de los armónicos en el PCC. En el PCC, la frontera comercial es donde usted tiene el equipo, usualmente, donde tiene el equipo de medida. Ese es el PCC. Entonces, si usted tiene un transformador que baja de 13.2 a 480 y usted le mide la energía en 13.2, usted tiene que medir armónicos en 13.2. No vaya a medir en 480. ¿Es lo mismo? No. Hay una pequeña diferencia porque el transformador ocasiona algo. Entonces, no es válido medir en 480. Tiene que medir en 13.2. ¿Sí? Usualmente es en el PCC, en la frontera comercial, donde usted debe medir los armónicos. ¿Sí? Bueno. Bien, ahora otro concepto. Esto era, y pueden sentirse libres de hacer comentarios, preguntas cuando quieran. Resonancia. Entonces, este es un tema que también le cuesta trabajo a la gente. Entonces, voy a presentarlo en forma sencilla. En general, los sistemas eléctricos son inductivos. Entonces, ahí abajo está, arriba está el sistema eléctrico y abajo está representado en resistencias e inductancias, que era para que lo vieran. Esta primera, posiblemente la inductancia del sistema nacional o la impedancia. Esta resistencia y esta inductancia son de la línea. Esta resistencia y esta inductancia son del transformador. Entonces, el sistema eléctrico usualmente es inductivo. ¿Pero qué hace la gente? Le instala bancos de capacitores. Ahí ya deja de ser inductivo, puede llegar a dejarlo. Entonces, voy a mostrar ese fenómeno.
Entonces ya puse una capacitancia. Entonces ya puse la capacitancia. Voy a devolverme para ver la diferencia grande entre los dos dibujos. En este dibujo puse una capacitancia en este punto. Este lo cortocircuité y aquí pone una fuente de armónicos. Entonces, es lo que hice aquí. Aquí lo cortocircuité, aquí puse una fuente de armónicos. ¿Sí? ¿Por qué lo cortocircuito? Porque sea como sea, el sistema está puesto a tierra. En alguna parte del sistema está puesto a tierra. Nosotros trabajamos con sistemas sólidamente puestos a tierra y esto en alguna parte está puesto a tierra. Entonces, eso es para una fuente armónica, él es puesto a tierra. ¿Sí? Entonces, esto da motivo a un problema. Entonces, lo voy a simplificar en la siguiente diapositiva. Lo voy a simplificar, creo que tengo una frasecita aquí, voy a ver eso. Se debe tener presente que los armónicos se comportan como fuentes de corriente y no de voltaje. Entonces, eso es algo interesante. Pero aquí lo voy a simplificar como voy a quitar prácticamente todo esto y bajar la fuente. Y aquí voy a dejar solamente la capacitancia, voy a quitar la resistencia para que el concepto se entienda más claro. Y dejo las dos inductancias, las sumo. Entonces, es el dibujo que sigue. ¿Sí? Ese es el dibujo que sigue. Le di unos valores para explicar el tema de la resonancia. Le dije que para una frecuencia X el valor de la impedancia inductiva es 1000. Eso es a propósito, los términos han escogido a propósito para que hubiese resonancia. Y el de la capacitancia es de 1001 ohmios. Entonces voy a resolver este elemental circuito y va a ser fácil para todos. Primero es el paralelo de estos dos. El paralelo de estos dos es el producto sobre la suma. Aquí está. El paralelo es 1001 con 1000 sobre menos 1, porque es la suma de los dos. Y dio este número gigantesco. ¿Cuál es el voltaje que aparece entre los dos terminales? Pues multiplique por 5. El voltaje entre terminales de la impedancia equivalente es un número inmenso. ¿Y cuál es la corriente entonces que pasa por este o este elemento? Aquí en la presentación que les va a enviar Daniel, está la corriente por aquí, pero decidí cambiarla por aquí y no le actualicé porque lo hice último momento, no actualicé eso. Y lo hago por aquí porque es que usualmente el problema ocurre en los bancos, pero es lo mismo. Entonces, no cambié, sino, me acuerdo que aquí puse un 1000 y aquí entonces apareció 5001. Entonces, es lo mismo. Entonces, la corriente que circula por la circunferencia es voltaje sobre la impedancia que es de 1001 y me dio 4.996. Entonces, por aquí circulan 4.996 amperios y por aquí hay 5. El 5 no ha cambiado, señor. Entonces, por aquí dividan y da 5.001. Y claro, 4.996 más 5 da 5.001, que es lo que aparece por aquí. Entonces, esto usualmente hace explotar el banco de condensadores. Eso se llama una resonancia. Nunca las resonancias son ideales, siempre hay algo, por ejemplo, la resistencia las atenúa. Yo aquí lo hice a propósito de que no dieran idénticas, pero lo que quería mostrar era dos fenómenos. Uno, una corriente altísima por acá. Dos, esta corriente no cambia. No es que se amplifica esta corriente, que algunas personas piensan que eso es lo que pasa. Esa corriente gigantesca de 5001 es la que pasamos a devolver por el sistema. Sí, puede pasar por el sistema, puede circular por aquí en un momentico, pero es suficiente para hacer explotar el banco y después desaparecen los 5001 amperios. ¿Sí? Entonces, ese es el fenómeno que ocurre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería mostrar del tema de resonancia. Finalmente, ¿qué ocurre? Cuando se instalan bancos de condensador en presencia de corrientes armónicas que no me gustan, ya les digo que yo prefiero al final, que prefiero cuando hay corriente armónica, no me gusta poner bancos. Es más, recuerdo una empresa que decía, como aquí hay armónicos, es prohibido instalar bancos de condensadores en toda la compañía. Y le parecía a uno un poquito fuerte la frase. Era totalmente prohibido. Se debe chequear que no se produzca una resonancia. Entonces les voy a decir cómo me gusta instalar bancos, pero al final. Es el último tema. ¿Sí? ¿Cuál fue el fenómeno cuando existió una resonancia? Entonces me voy a devolver porque alguien puede estar pensando que el voltaje se elevó, que la corriente se elevó. Hay uno primero, que es que el paralelo de la inductancia y la capacitancia es o muy alto o cual infinito. Este es el que me gusta, porque los programas acostumbran a mirar eso. Entonces ya les voy a mostrar aquí a la derecha una resonancia. Entonces los
programas, digamos que hacen un análisis en toda la frecuencia de cuál es la impedancia y se nota que por aquí una frecuencia determinada se pegó una elevada. ¿Qué pasa si existe una corriente? Va a pasar este fenómeno, pero si no la hay, bueno, es el paralelo, es muy alto, pero ¿qué tiene de malo? Pero si no existiera la corriente, no pasa nada. Así es. Y si existe, gravísimo, muy grave. Es decir, que que chequearíamos que hacía ojo de buen cubero, que no exista una corriente a una frecuencia como de ahí como de 800 amperios, 900. Entonces eso es como digo 360, como el quinceavo armónico, más o menos el quinceavo armónico, que no existe una corriente al quinceavo armónico que a 900 hercios, porque entonces eso haría explotar un banco de condensadores. Ese es lo que aparece cuando hay una resonancia, un aumento desmesurado de la impedancia equivalente. ¿Sí? Ese es el fenómeno que ocurre. ¿Qué lo atenúa? Yo no lo hice, voy a devolver. Si yo pongo la resistencia aquí, eso la atenúa. Yo la obvié para que el fenómeno se diera más brusco. Yo la obvié. Y pueden haber otros fenómenos que hacen difícil. Sí, pero entonces ese tema de la resonancia. La gente a veces habla, este es otro tema, totalmente diferente. Armónicos de secuencia cero. Entonces vamos a ver qué es eso. Entonces primero recordemos que es una corriente de secuencia cero. Se dice que existe una corriente de secuencia cero cuando la corriente por las tres fases es la misma, tanto en magnitud como en ángulo. Por ejemplo, cuando decimos que por una fase circulan 5 amperios a un ángulo de 20 grados de secuencia cero, es porque por las otras dos fases, con toda seguridad, circulan 5 amperios a 20 grados. ¿Sí? Tiene que existir entonces la misma magnitud y el mismo ángulo. Sí, para que exista ese fenómeno. Entonces, aquí lo trato de ilustrar. Esta es una onda de 60 hercios. Y aquí le puse una de 180 hercios. Vamos a ver 180. 180 tienen que caber 3 ondas. Entonces, una onda es toda esta. Y deben de caber 3. 1, 2 y 3. Sí, esa es una onda de 180. La dibujé más pequeña, porque recuerden que las corrientes armónicas son un poco más pequeñas que la fundamental. No hice aquí la suma de las dos, que sí la hice al principio de clase y era lo que daba origen a una cosita aquí toda rara y era así. Y ahí uno se da cuenta cómo se suman, porque esta antes le resta. Entonces me acuerdo que este tenía una depresión aquí. Y aquí, en cambio, aumentaba el valor. Esta suma la hicimos. Aquí la estoy poniendo independiente. Entonces, esta es la primera onda. En la otra fase, ¿qué habrá? Esta onda azul tiene que estar 120 grados más adelante, es decir, que tiene que empezar aquí. ¿Sí? Aquí está. Empezó 120 grados. Entonces, metí el tercer armónico. Metí los 180 entre ellos porque en las tres fases tiene que pasar lo mismo. La otra podría hacerlo a menos 120 grados, pero no lo hice así para el problema de a mano izquierda, y no que lo puse a 240 grados, es lo mismo, menos 120. Entonces la siguiente onda, la tercera, está entonces a 120 grados adicionales. Entonces aquí está. Esta es la tercera onda. Quiero que vean algo del tercer armónico. Cuando yo metí la onda, vean que esta y esta están como en fase. Es decir, tienen la misma magnitud y tienen el mismo ángulo. Por lo tanto, decimos que el tercer armónico, que así se cumple, 180 es el tercero, es un armónico, por eso le llaman de secuencia cero. Por eso le llaman de secuencia cero. Entonces, ese es el origen que a ciertos armónicos le llaman armónicos de secuencia cero, porque cumplen con la definición que me voy a devolver para que la veamos. La definición es que por las tres fases circula la misma corriente en la misma magnitud y el mismo ángulo. Hasta que no sea el mismo ángulo y no sirve. No es suficiente con que sea la misma magnitud, porque eso es muy usual, que sea la misma magnitud. Y están desfasadas. Eso pasa en el quinto armónico, en el cuarto. Entonces, cuando uno mete en esta onda el quinto armónico, es decir, quinto armónico es meter 5 ondas desde este,
Entonces hay un dibujo por ahí que lo tengo, en que se muestran, aquí hay dos y aquí hay tres, en esa hay cinco, entonces tiene que estar mucho más acá para que quepan cinco. Y uno mete en 120 otra vez 5 y no cumple. Y mete a 240 5 y no cumple. ¿Sí? Entonces ese es el origen de armónicos de secuencia cero. Entonces, ahora sigue eso de los 120, pues yo sé que puse aquí esta raya porque lo he utilizado muchas veces para otra cosa. Aquí el de 240, y no aparece porque, no le está hundiendo la flecha. 240 y aquí 360. ¿Sí? Eso solamente. Matemáticamente es así, es para mostrar que el tercer armónico, por la otra fase, por la fase B, tiene que ir a 120 grados. Aquí sí lo hice a menos 120, esto da a 360 y se anula. Por eso es que aparece esta expresión. Y aquí a menos 120, aquí sí lo hice con menos. Y vuelve a aparecer, este es un armónico de secuencia cero. ¿Sí? Vean que es la misma corriente. Sería la misma corriente si fuera 1, la magnitud 1, 1, 1, sería idéntica las tres, en las tres fases con el mismo ángulo. Armónicos de secuencia cero son los múltiplos del 3. Entonces es el 3, el 6 que acá no acostumbra a existir, el 9, el 12 que no acostumbra a existir, el 15. Entonces, usualmente son 3, 9 y 15. Los otros son despreciables. 3, 9 y 15 son los armónicos de secuencia cero más tradicionales que hay en una red. Es más, el más tradicional es el tercero. El 9 casi es muy pequeño en magnitud. Bien, ahora otro tema. Tiene que ver con la suma de armónicos y pensé que aquí se me iba a aparecer en partes. Veo que me faltó eso. Todo se basa en que 10 más 10 no necesariamente es 20, sino que depende del ángulo de los 10 amperios. Esto es lo que quería que apareciera después. 10 a 20 grados más 10 a 200 grados, súmenlo con una calculadora que sume esos ángulos y da 0. Entonces, esto me hace recordar que la gente tiene mucho error. Me acuerdo de algo que no tiene que ver con armónicos. Era 8.000 amperios de falla. Yo siempre digo 8.000. Me aprendí el ejemplo así. Y 200 amperios. Y sumaba y le daba 8.200. La suma 7.000, no me acuerdo que en el caso daba 7.990 y punta. Porque era 10 a menos 84 y el otro era 200 a 30. Entonces la suma no. Hay que tener mucho cuidado con la suma. Entonces, ¿qué truco hacen ciertas compañías que son expertas en el tema? Se hace uso de un transformador tridevanado, de tal suerte que los devanados secundarios tengan algún desfase. En otras palabras, un devanado es en Y y el otro en delta, el que quiera. Y aquí usualmente es en delta, aunque lo he visto en Y. Eso depende de los voltajes que haya. Depende del voltaje aquí. Pero podría ser en Y o podría ser en delta. Eso no importa. El caso es que aquí van a aparecer desfasados. En el siguiente ejemplo, el transformador tiene el grupo Y, Y0 de 1, Y, D. Y con el software hice la suma. Bueno, entonces a cada carga le puse la misma fuente de armónicos, a cada una, a esta y a esta. Entonces, del quinto armónico es 300 hercios. 20% de la corriente nominal, que es 40, quiere decir que circulan 80 amperios. Sí, 80 amperios del quinto armónico. 80 raíz de 2, 2 pi por, hay un detalle, 2 pi por 300 por el tiempo, ¿sí? Si fuera el 11, habría que calcular el 9.1, yo lo calculé, obviamente me dio como 36 amperios y 9 por 4, 36, un poquito más de 3, a 36.4 me acuerdo, sí, claro, y así sucesivamente. Es que hice la suma, voy a hacer la suma del quinto y voy a hacer la suma del 11avo para ver qué da. ¿Sí? Esa del quinto y el 11, sí, creo que sí. Así fue que lo hice. Entonces aquí voy a poner una sola carga para que vean la relación de transformación. Es lo primero y además para que vean un fenómeno. Son dos objetivos. ¿Sí? Tengo que acordarme siempre de la hora. Me disculpan que veo aquí porque de pronto me paso. Me emociono y me paso. Entonces, 80 amperios, aquí hay 8. Entonces, a propósito, hice una relación 10 a 1 para que fuera fácil de entender. 10 a 1. Luego puse la carga aquí. También 10 a 1. Entonces, 8 más 8 va a aparecer aquí. Voy a poner las dos cargas. Y lo asombroso es que 8 más 8 da 0. Puse las dos cargas y ahora hay menos armónicos. Asombroso. Totalmente asombroso. ¿Sí? Es totalmente asombroso. Es más, fijándome bien el TH de corriente, aquí es 394, aquí 394, aquí es 330, menor.
Sí, cuando pongo las dos cargas y que si esta carga se me sale del servicio, inmediatamente es como si aumentaran los armónicos aparentemente. Sí, entonces quería demostrar ese tema de suma de armónicos. Entonces aquí lo hice con el 11avo armónico, era para mostrar que no se cumple. Aquí con una sola carga, 376.4 es 3.6, con una sola carga, y ahora sí la suma de las dos, ahí no se cumple el desfase. Pero bueno, no voy a entrar al tema matemático de por qué en uno se cumple y en el otro sí, pero 3.6 y es 364 más 364 da 7, 3.6 da 7.2, 7.28, 7.3, es redondeando, 7.3, ¿sí? Entonces aquí sí no se cumple, ¿sí? Entonces, quien haga el diseño del sistema tiene que ser cuidadoso con eso. Recuerdo que alguna vez una firma consultora muy grande de otro país me contrató para que le diera un curso sobre esto porque querían ver si el software efectivamente hacía esto para ellos poder verificar. Eso es lo que querían ellos. Sí, entonces ellos hacían mucho este diseño de plantas. Son unas plantas que le ponen cargas idénticas de armónicos a ambos lados y el objetivo es poder reducir los armónicos. Eso es lo que hacen usualmente. En Colombia hay varias de esas plantas, pero poquitas. ¿Sí? Otro factor, faltan dos temas, para que me alcance el tiempo. El factor K, la gente habla mucho del factor K de armónicos. Entonces, ¿cuál es el concepto fundamental, el básico? Cuando por un transformador hay armónicos, sufre un calentamiento adicional que impide que se pueda cargar al 100%. Entonces la gente, cuando hay armónicos, le da miedo. Dice, ay, hijo de madre, yo no le voy a meter los 300 que dice el transformador, lo va a meter en menos. Y lo hacen a ojo de buen cubero, así no se hace. Se puede hacer una medición. Entonces, ese calentamiento adicional puede ser alto. ¿Por qué? Ya que aumenta significativamente las pérdidas en el hierro, no tanto las del cobre son lineal, es que las del hierro aumentan demasiado, porque son unas cositas que giran, que se ponen a girar a más alta velocidad, más frecuencia, y eso pega una calentada del hierro asombrosa, ¿sí? Objetivo del factor K, es un índice que le sirve al fabricante del transformador para realizar el dimensionamiento del mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted le dice al fabricante del transformador, quiero un transformador de 300 kVA con un factor K, calculado, voy a suponer, de 2. Entonces, él sabrá cómo dimensionar el transformador para que usted le pueda meter los 300 sin miedo, tranquilamente. Entonces, el factor K no elimina los armónicos. Eso lo saqué de un documento por ahí que me llamó la atención, un documento de un fabricante internacional. Es una medida que también los tolera, ¿sí? No elimina, tolera armónicos. El objetivo entonces es fabricar el transformador de tal forma que se pueda cargar el 100% a los 300, aún con la presencia de armónicos. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Los transformadores con factor K, eso también lo saqué, eso es copia de ese mismo documento, no necesariamente son más eficientes, porque eso lo decía ese fabricante. La norma que tiene eso es la IEC 57 del 2018, 110. Ellos hablan de ese tema y explican una serie de factores, no solamente el factor K, sino muchas otras cosas, pero le dejan un anexo al factor K. Entonces, ellos lo sacan un poquito del bolsillo, pero se medio entiende, tiene que ver con pérdidas, pérdidas en el transformador y pérdidas más que todo en el hierro. Entonces, yo voy a explicar qué es IR, qué es IH y qué es H en la siguiente diapositiva. H es el número del armónico, y eso es muy importante. Ahí se ve que entre más alto el armónico, como que más grave es la situación. Corriente fundamental sin presencia de armónico. Esa frase la saqué ahí, entonces me llamó la atención. Entonces busqué y no hay forma de hacerlo. No hay forma de que te digan la corriente fundamental sin la presencia. Cuando usted mide con la presencia, pero no es grave. La gente mide así y no es fatal. Y H es la corriente correspondiente al armónico H. Entonces aquí viene una frase importante que es sobre eso. Dice, obsérvese que 5 amperios del tercer armónico calientan mucho menos que 5 amperios del noveno armónico. Cambié la frase. 5 amperios al cuadrado da 25. 3 al cuadrado da 9. Entonces, el factor K se aumentó en 25 por 9. Eso da 225, creo. Pero esos mismos 5 amperios al 9 da 5 al cuadrado da 25, pero aquí el 9 al cuadrado 81. Entonces, calentó muchísimo más. Aumentó, bueno, y calentó. Aumentó muchísimo más el calentamiento y el factor K debido a los 5 amperios del noveno armónico que los 5 amperios del
tercer armónico. Este gráfico aquí que es ilustrativo tiene que ver con transformadores, pero no hay necesidad que lo tratemos de entender por ese lado, solamente para comentarles. Entonces el factor K es eso y vean la fórmula tan fácil para calcularlo. Entonces habría que leer la norma de cuántas mediciones hay que hacer, pero uno podría hacer esto, en resumidas cuentas. Claro que pues, es impreciso, me gusta más el método de la norma. Es medir cantidades de veces y el peor de todos es el factor K. Eso no es cierto de todo porque hay unas mediciones, hay unas sugerencias de cómo medir, de percentiles y unas cosas, porque de pronto uno se le va la mano, ¿sí? Escogiendo el peor, si es muy alto, si es salido de tono. El factor K te dio 7 y los demás 1.1, entonces cuidado, ¿sí? Bueno, finalmente, y si voy a alcanzar, afortunadamente me faltan 10 minutos, 5 para esto y 5 para preguntas, un poquito de filtros, sí, porque esto podría ser un tema igual que todos los demás, de una hora. Entonces, me voy a concentrar para que las personas entendamos que es un filtro, para que no sea algo como raro. Entonces, primero existen filtros activos y filtros pasivos. ¿Cuáles son los más utilizados? Los pasivos. Por eso es que nos vamos a enfocar en los pasivos. Los activos son costosos, tienen electrónica de potencia, los venden las empresas, son muy vendidos. Los pasivos son más diseñados, son de diseño específico, sí, para el sistema. Existen varios tipos de filtros pasivos, hay muchos. Entonces, de por sí el pasivo se distinguen varios. Iniciaríamos por los más sencillos, que son los que hay en todas partes instalados, con los filtros constituidos por un reactor y un capacitor en serie. Entonces vamos a ver qué tiene esto que ver con los armónicos. Objetivo, ahí es donde tiene que ver. A una determinada frecuencia la reactancia inductiva tiene un valor muy similar o igual o idéntico al de la reactancia capacitiva. Por lo tanto, la suma de estas dos reactancias, como están en serie, es un valor cercano a cero. Sí, porque están en serie. Están en paralelo, no. Recuerdan que ahorita hicimos, y eso era una resonancia. No, están en serie. Entonces se anulan. Si una vale 50.000, la otra vale 50.001, se anularon, entonces la suma de las dos da 1. Una impedancia bajísima. Lo anterior permite que si existen corrientes a esa frecuencia, circulen por esos elementos. Es decir, que como apenas veo un ohmio, yo ahorita dije 50.000 y 50.001 amperios, es un ohmio. Entonces, pues ya mismo la corriente armónica se va por ahí porque le conviene irse porque es el camino de menor impedancia. ¿Sí? Aquí un dibujo que encontré en un documento y la verdad es que tiene un detalle, pero me gusta, es un filtro. Entonces, para que nos concentremos en lo que interesa, que es el reactor y el capacitor, este es el reactor y este es el capacitor, lo demás estos son fusibles. Este es un interruptor ahí con base en capacitores. Lo dibujan así, miran que este dibujo es diferente. Son estos dos elementos, capacitor y reactor. Capacitor y reactor. Con unos valores recuerden, de tal suerte. Si ustedes lo ponen a 60, eso no funciona. A 60 Hz. Eso le va a dar una impedancia tal vez grande. Pero a cierta frecuencia, que yo creo saber cuál es, pues madre, estos se anulan. Este da, lo que dije ahorita, 50.000 y este 50.001, entonces la suma de los dos da 1, porque uno es negativo. Perdón, es linda esta, perdón. Este es positivo, el reactor, y este es negativo. Entonces los dos se suman. Entonces aquí les voy a mostrar uno verdadero que existe en Colombia. Puedo mostrar la figura porque la empresa que lo diseñó, porque ahí está la marca, ya no existe. ¿Sí? Alstom fue absorbida por una empresa, otra empresa multinacional. Entonces aquí está el banco y aquí está el reactor. Estos son los dos equipos. ¿Cuál es la idea? Lo que dice aquí. A una determinada frecuencia, la X sub C es muy parecida. La X sub C, la de este, la de este, es muy parecida a la X sub L. Hasta uno podría tantear a ver cuál es. Entonces aquí voy a mostrar un poquito. Se dimensiona, también se hacen de tal forma que a la frecuencia de 60, que no son iguales, se entrega una potencia reactiva determinada. Entonces, para que cumplan las dos condiciones, para que una frecuencia se anule y para que a la de 60 entreguen una potencia. Entonces, y ahí lo interesante. Existe una pequeña resistencia, eso es verdad. Generalmente el reactor que ocasiona que no sea ideal. Entonces siempre hay una resistencia al reactor, eso no hay nada que hacer.
Entonces, es muy frecuente, esa frase la volví a repetir, que los filtros sean diseñados para que a 60 Hz entreguen una potencia reactiva al sistema. Entonces, la resistencia seria, entonces me voy a devolver para ver de dónde saqué el 10.475 y está en ese reactor. Entonces, 10.400 dice que son las pérdidas. 75 amperios acá, no este 75 de temperatura, es este. Entonces, aquí está 10.475. La resistencia seria de uno solo. La reactancia. Ese 146 debe estar por algún lado. Por aquí está, yo me lo sé de memoria, ahí sí la colaboro. Aquí determinemos a tiempo, 146 milihenrios. Entonces, a 60 hercios es 5504. No estoy diciendo cuánto es a la frecuencia de resonancia, que quiero saberlo y ahora que lo pienso hubiera podido agregarlo. ¿Sí? Para que ustedes vieran el valor y vieran que sí se anula. A 60 hercios, me dio 1105. Sumadas las dos, me dio menos 1050. Es decir, alguien que no sabe qué hay dentro de un tarro, y en el tarro hay un reactor y un capacitor, piensa que eso es un capacitor. No sabe cuánto es la reactancia inductiva. Él dice, hay un capacitor que tiene 1050 ohmios. ¿Sí? Potencia reactiva total. Entonces, a 60 hercios, a 115 kilovoltios, porque es un filtro de 115 kilovoltios, y a 60 hercios. Es esa. Y aquí está con el software. Entonces, este software me permite que uno meta la L y no tenga que hacer el cálculo y la C. Entonces, hice el flujo de carga a 60 hercios y me dio lo que les dije ahorita. Esa es la última diapositiva. Entonces, gracias. Y no sé qué preguntas haya, con mucho gusto. No sé si hay algún comentario. Recuerden los asistentes, pueden dar clic en la mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono o nos pueden realizar la pregunta por escrito. ¿Sí? Cuando uno ya a la charla se le ocurre agregar y voy a agregar aquí. ¿Cuánto es la reactancia inductiva de la frecuencia de resonancia? Que sé cuál es como 300 y no se anula exactamente. Sé que no se anula. Sé casi que se anula. ¿Sí? Y eso lo aprecian a propósito para que no circule demasiada corriente por si acaso. Ingeniero, Entonces, le vamos a habilitar al ingeniero Jorge Eliezer Ochoa el micrófono. gracias. Ingeniero Jorge, bienvenido, adelante. Muy buenos días. Una pregunta con respecto a los filtros. Digamos, los filtros, si se tiene una subestación, independiente de su valor, por ejemplo, digamos una 34.5 o bueno, digamos una 13.2 a 440, un ejemplo. ¿Ese filtrado se hace en, digamos, en la parte de alta o en la parte de baja? En la parte, te voy a comentar, en la parte de abajo, porque cuando usted mide en la parte armónico, en la parte de arriba no está incluyendo el filtro, entonces es como si el filtro no estuviera trabajando. Entonces tendría que hacerlo en la parte de abajo. Ahora hay otras ventajitas, que es ahorrar pérdidas. Esas son menores y pueden ser objeto de un estudio económico, financiero, pero la verdadera es el problema del punto de medición. Esa es la verdadera. Sí. Tengo otra pregunta, no sé, creo que no viene mucho como al tema, porque es de la CREC de la 015, porque ahora penalizan también la capacitiva. Entonces ahí se vuelve un círculo vicioso, porque cuando el transformador esté en, digamos que en la noche, que no haya carga, voy a tener o inductiva y si compenso voy a tener capacitiva. Entonces, no sí, sé, bueno, ahí... sí, es cierto. A mí siempre me ha asombrado eso y hace poquito tuve que ver con eso en un proyecto. Entonces les comento a todos, es que a veces ponen un capacitor para ahorrar, ¿cómo se llama? Para mejorar el factor de pérdidas, el factor de potencia. Y cuando de pronto, como acabas de decirlo, en la noche la carga activa desaparece o bueno, se minimiza y de pronto el capacitor queda gigante. Entonces, uno debería poderlo dejar, pero toca quitarlo desafortunadamente porque o si no te penaliza. Entonces, un método, pero es peligrosísimo, es quitarlo no sé a qué horas bajan la carga, 10 de la noche, pero el peligro es que a las 7 de la mañana, bueno, estoy inventando que a las 7 empezó la carga, se les olvide conectarlo. Eso pasó en alguna parte. Se les olvidó conectarlo y tuvieron multa por no conectarlo. Entonces, si es 440, como mencionó ahorita uno de sus compañeros, sí se podría hacer por pasos y que él solo, y lo existe, que se desconecte. Se puede desconectar por hora o se puede desconectar por factor de potencia. A mí me gusta más
Ninguna de las dos, es desconectarlo por tensión, pero no, pero en Colombia toca por factor de potencia. En Colombia no queda más remedio. Es que hay países donde sí permiten factor de potencia capacitivo, sí lo permiten. Entonces, sí, yo sé de esa problemática y no tiene que ver con armónicos, pero bienvenida sea. Bueno, mil gracias. Listo. Y la que nos debía, que cómo le gustaba compensar en presencia de armónicos, que dijiste que al final Con un filtro. Sí, qué pena. Con un filtro. Si hay armónicos y para estar más seguro, más tranquilo, me gusta más dimensionar con un filtro y hacer lo que acaba de decir, que es entregar una potencia reactiva a 60 hercios. Entonces, cuando hay armónicos, y ahora prácticamente en todas las plantas hay armónicos porque ponen variadores de velocidad, entonces prefiero un filtro y así estoy más a la fija, porque una vez pasó que dimensionaron el banco bien, no había problemas. 8 años después o 10 años después hubo una carga que lo hizo entrar en resonancia porque entró una corriente armónica y el banco se explotó 10 años después. Entonces, por eso es que prefiero un filtro. Entonces, si hubieran hecho con un filtro, sí, hubiera salido un poquito más costoso, pero 10 años después no se les hubiera explotado. El peligro de que explote, ¿cuál es? No perder la plata del banco. Esa es buena, esa es grande. Hay otro motivo, que haya alguien cerca del banco. Yo una vez conocí a alguien que me dijo, yo estuve cerca del banco cuando explotó y estuve 2 meses en cuidados intensivos en una clínica, porque el banco se le explotó cerca. Entonces, por eso es que prefiero, siempre cuando hay presencia de armónicos, un filtro, aunque no haya esa corriente, porque con el tiempo puede cambiar. Aunque todo es un problema de costos también, ¿no? ¿Qué tal que el banco de condensador me valga 1.000 y el filtro me valga 5.000? Entonces, de pronto el gerente dice, pongamos el filtro y que la gente esté muy pendiente, digo yo. Digo yo. Pero prefiero en general filtros. Vale, muchas gracias. Bueno, un gusto. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Antonio Ferrer. Un gusto, Antonio. Ingeniero Antonio, adelante, bienvenido. Gracias, ingeniero, muy amable. Mi pregunta es, cuando se tiene un transformador, digamos, sobredimensionado, ¿este sirve como amortiguador de armónicos? Un detalle, muy interesante la pregunta. Ese transformador, si está muy sobredimensionado, no tiene que tener factor K, porque está sobredimensionado. Pero no es que él sí puede filtrar armónicos dependiendo del grupo de conexión, que ese fue un tema que menos mal que no lo agregué porque el tiempo no alcanzaba. Pero él podría filtrar unos armónicos, pero supongamos que no filtra ninguno porque el grupo es YY. En un grupo YY no se filtra ninguno. Entonces él no puede amortiguar o disminuir los armónicos, pero no hay problema con el transformador. Está sobredimensionado y él aguanta esos armónicos. Pues no estamos diciendo de qué tanto es sobredimensionado, yo sé, pero yo me imagino que es bien sobredimensionado. ¿Listo? Muchas gracias. Muy amable. Listo. Y tenemos una última, le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Guillermo Andrés Buitrago. Con gusto. Ingeniero Guillermo, ¿podemos darle clic a su micrófono, por favor? Guillermo Andrés Buitrago Díaz. Listo, Adelante, ¿ahí se por favor. escucha? Sí, señor. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, yo no estoy directamente relacionado con la parte eléctrica en el ejercicio de mi profesión, pero pues dentro de lo que conozco, sí he visto que hay algunas afectaciones en las corrientes eléctricas sobre equipos electrónicos. En el caso de yo realizar una modificación a un equipo, sea que instale un controlador electrónico o que coloque de pronto un sensor que me permita recolectar datos en tiempo real, ¿necesitaría hacer un estudio de armónicos antes de hacer esa instalación? Pregunta difícil, Guillermo, creo que fue que me dijiste. La problemática tiene que ver con que sí, a ver te cuento, les ilustro a todos. A veces ha pasado que hay una fuente armónico y ponen un equipo cerca, que tiene un control, y el control digámoslo así en palabras populares, se enloquece. ¿Sí? Y tiene que ver con eso. Es muy difícil saber a priori si se va a enloquecer el control. Sí, es muy difícil saberlo. Y ha pasado que se ha reubicado cierto equipo y no ha pasado ya nada.
Sí, ha pasado el filtro, ya sea el productor de armónicos o el otro, se pueden reubicar y se soluciona el problema. Pero hacer un estudio de armónicos de pronto sería muy costoso e innecesario, pero más bien uno trataría de descargarle un poquito como la cosa al que entrega el equipo y que él tome la decisión de si al instalar el equipo va a pasar el fenómeno, pero a priori es muy difícil saberlo y es muy difícil saber si se va a necesitar un estudio de armónicos. O tal vez preguntarle al proveedor del equipo qué armónicos lo pueden afectar y decirle a él que en las mediciones de armónicos que se han hecho, esos armónicos están o no presentes. Esa podría ser otra. Eso es. Bueno, muchas gracias. Respecto precisamente a esa respuesta, tengo la posibilidad, si yo como contratista, de poder acceder a esos resultados a la empresa a la que voy a ofrecer ese servicio. Un momentico. A ver, si tiene posibilidad, porque hicieron mediciones de armónicos en la empresa, en el barraje en particular, donde va a poner el equipo, pues maravilloso. Porque si no hay corrientes armónicas, posiblemente el equipo de control no lo va a afectar, pero tiene que saber qué armónicos lo afectan. Eso podría preguntarle al proveedor arriba, qué armónicos afectan el equipo. Entonces usted estaría tranquilo. Pero si ellos no tienen mediciones de armónicos, entonces digamos que podría uno explicarle la problemática al de la fábrica. Sí, al de la fábrica la problemática es que sin mediciones de armónicos no puede hacer nada. Si le piden que tiene que hacer mediciones de armónicos, hagan solamente en el punto donde va a instalar el equipo. Solamente ponga una medición y guíese por las mediciones, por la forma que menos mal que la nueva norma explican muy bien cómo medir. Eso es lo bueno de la nueva norma. Muchísimas gracias, muy amable. Todo. Ingeniero César, por el momento no tenemos más preguntas. De parte de Acien, como siempre, darle las gracias. Excelente conferencia. Excelente que nuestros asistentes participen. Esperamos que lo sigan haciendo y los esperamos en nuestras próximas actividades. ¿Algo más para, ingeniero, Gracias. permite compartir las memorias? Sí, por supuesto. Voy a hacer un cambiecito porque vi un error al principio que ustedes se dieron cuenta que yo hasta lo he mencionado, entonces ya te las envío nuevamente. ¿Listo? Listo, ingeniero, muy amable. Una feliz tarde para usted y para todos nuestros asistentes de parte de Acien. Darle las gracias a usted y a ellos por acompañarnos. Y como les dije hace un momento, esperamos que nos sigan acompañando. Feliz tarde, ingeniero. Muy amable por esta Ok. conferencia. Bien. Hasta luego.